¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El día que bombardeó la primera maternidad, los geriátricos, las atestadas estaciones de tren, los refugios o los corredores humanitarios, Putin comenzó a perder la guerra, aunque termine ganándola territorialmente por esa abrumadora y bestial fuerza bruta desplegada después de que la operación Relámpago, esa que planeó durante meses, arrancase como aquella columna de carros camino de Kiev, justo en la primera semana. Todo el mundo, menos las cabezas más visibles de ese izquierdista squad del Congreso, Cori Bush, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar o Rashida Tlaib. Estas filocomunistas nostálgicas de salón que aún no se han enterado de que el muro se les cayó encima en el año 89, tiene claro quién es el asesino y quién es la víctima que se defiende del exterminio. Quién ha sembrado de cadáveres las tierras de Bucha o de Mariupol, quién es la alimaña y quién es la presa que con una dignidad y una valentía inextinguibles pues apenca con un carretón de muertes de mujeres, hombres y niños, por eso de que tristemente esas fosas no solamente las llena el carnicero de San Petersburgo en su orgía de sangre inocente, sino quien reparte culpas entre el que mata y el que muere defendiendo su tierra natal. Zelensky es un héroe planetario y Putin es el guardián de esa pestilente cloaca por donde discurre lo peor del ser humano. Putin y todos sus secuaces. Hoy se cumplen 64 días de guerra y continúa castigando a los civiles mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pudo contemplar horrorizado las matanzas en Borodinka, Bucha e Irpin, justo antes de su reunión con Zelensky, en un esperado encuentro donde abordaron, entre otros, las violaciones a los derechos humanos y la búsqueda de mecanismos para que funcionen los corredores humanitarios que permitan evacuar a la población de Mariupol de la base de Azovstal. Esa base sobre la que Putin ha desatado toda su ira, coincidiendo con la visita. Esta mañana, sin ir más lejos, y como un perro rabioso, atacaba con bombas de fósforo algunas áreas de la ciudad y bombardeaba el hospital militar, donde ha ingresado centenares de soldados. Ha destruido el quirófano y ha provocado numerosas víctimas. Felizmente, sin embargo, y por eso de que ya es hora de que comiencen de alguna forma a comérsele las pulgas, 10 de sus cachorros de la 64 Brigada de Infantería, a quienes a pesar de estar acusados de cometer cientos de asesinatos, violaciones y torturas, había reconocido con un título honorífico, han sido imputados por la Fiscalía ucraniana por los presuntos crímenes en Bucha. Ahí los tienen a los angelitos en pantalla. Putin no solo está perdiendo la guerra, ha perdido la cordura y la decencia. La otra guerra, la del gas, está por librarse, porque en ese tablero Europa no está dispuesta a dejarse intimidar por el chantaje. Ni el perro más fiero se libra de ser inofensivo con un buen bozal. Bueno, pues sin más dilación les quiero presentar a mis invitados. Arthur Garfer, coronel de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, un auténtico experto en los movimientos del campo de batalla. Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas. Muchas gracias también a los dos por acompañarnos. Y quisiera comenzar con Arthur. Es la primera vez que hemos visto que, coincidiendo con la visita de un jefe de Estado, si lo podemos considerar así, a Antonio Guterres, se ha bombardeado algunas posiciones de la ciudad de Kiev. Y hemos visto cómo se siguen utilizando todavía esas bombas, esas que supuestamente están, entre comillas, prohibidas en varias áreas de Mariupol. ¿Es esta la estrategia que va a seguir Putin? Bueno, los ataques hacia Kiev hoy de 2 misiles provenientes de Rusia es básicamente una operación de psicológica informativa. Es para recordarle a la OTAN y a los Estados Unidos y a Ucrania de que todavía Kiev está en juego y que el mero hecho de que ellos hayan tenido que retroceder y hacer un giro de 180 grados a otra ofensiva en otras partes del país, pues meramente sirve como dejarles saber que todavía pueden tocar a Kiev y a la misma vez mandarle un mensaje fuera de Ucrania de que en cualquier momento Rusia podría atacar más hacia el oeste, sea Lviv o otras ciudades o pueblos que quedan en la frontera con Polonia. Ahora, Biden ha intensificado la ayuda militar. Estados Unidos va a liderar ese envío de armas a Ucrania con más artillería. Vamos a ver si les parece, antes de entrar en materia, qué fue lo que dijo el presidente Biden.
Necesitamos que este proyecto de ley para Ucrania en esta lucha por la libertad se apruebe. Nuestros aliados de la OTAN, nuestra Unión Europea, los socios también van a pagar su parte justa de los costos. Pero tenemos que hacer esto. Estamos liderando la alianza y el costo de esta lucha no es barato. Pero ceder ante la agresión va a ser más costoso. Gran parte del equipo militar que hemos anunciado en los últimos 2 meses o en las últimas 2 semanas ya ha llegado a Ucrania, donde se puede poner en uso directo en el campo de batalla. Bueno, 33.000 millones de dólares que tendrán que ser aprobados ahora obviamente por el Congreso. Pero ha dicho algo también muy interesante y es que parte de ese dinero va a ser recuperado con las ventas de las propiedades que tienen los oligarcas. Sin ir más lejos, en días anteriores, yo se lo estaba comentando a Arthur en la radio, la Guardia Civil Española con el FBI incautaron un yate a uno de los oligarcas rusos que estaba anclado en Palma de Mallorca y que costaba casi la friolera de 100 millones de dólares. Y esto es solamente uno de los pequeños ejemplos de lo que tienen en fortunas estos oligarcas. Ahora, hablando de esa ayuda humanitaria y hablando del chantaje que todavía quiere establecer Vladimir Putin. Jorge, tú eres el director del Programa de Energía para América Latina en la Universidad de Texas. Yo ayer estaba hablando de obviamente lo que es un chantaje y de que las piezas en el tablero se iban a mover de una forma diferente. Ya la comisionada de la Unión Europea ha sido tácita, ha dicho que los países que vayan a ceder al chantaje de Rusia pueden caer en el error de pasar por alto las sanciones que la OTAN ha puesto a Rusia y podrían ser, en este caso, también responder de una forma legal. Pero hemos visto países como Polonia, por ejemplo, que está completamente tácita, decir, yo no voy a pagar en rublos porque el acuerdo que yo tenía contigo, Rusia, era seguir pagándote en mi moneda, que era euros, como mucho en dólares. Eso es un incumplimiento de contrato. Sí, eso fue una decisión tomada por Polonia en un momento, en realidad, en que el gas natural, aunque es un combustible importante, no estamos en la temporada de invierno, así que claro, no forma parte de la matriz energética de Europa en estos momentos. Lo que todos estamos esperando es la decisión de Alemania. Alemania era el país que estaba opuesto a cerrar el grifo y cerrar todas las importaciones de petróleo crudo y de gas de Rusia, y parece ser que ya está cambiando de opinión. Si vemos que Alemania se une al resto de la comunidad y en realidad cierran los oleoductos y gasoductos rusos, vamos a ver entonces a Rusia en un grave problema. Vamos a ver los precios del petróleo otra vez subir a alrededor de $120 el barril, aunque pueden ser mitigados por la pérdida de demanda en la China. Como tú sabes, ajá. tenemos 27 ciudades con 165 millones de personas en China que están cerradas, lo que hace que la demanda china por petróleo ha bajado bastante. Pero no, el comodín ahora es la decisión que Alemania puede tomar en cerrar el grifo del petróleo ruso. Ahora, Rusia ha dicho que no aceptaba varios pagos de Alemania y Scholz a su vez ha dicho que alerta de posibles cortes de suministro de gas y que si esto ocurre, la posición de su país va a ser total y absolutamente tácita en contra de la postura rusa. O sea que yo creo que en estos momentos, en las declaraciones de Scholz de hoy, se mantendría esa posición de firmeza mientras Rusia. Ahora, ¿qué pasaría, y es la pregunta del millón, si Europa cierra el grifo al gas de Rusia? Bueno, el problema va a estar más en el lado ruso que en el lado de Europa. El gas natural es un tipo de combustible que no tiene flexibilidad logística como lo tiene el petróleo crudo. Como dije, la demanda de gas no estando ahora nosotros o ellos en el invierno es mucho más baja, y ya los Estados Unidos y otros países están enviando gas natural licuado, principalmente además de Estados Unidos, Qatar y Australia, para aumentar el almacenamiento de gas en Europa. España está aumentando sus importaciones de Argelia, así como Italia. Así que yo creo que en gas natural estamos bien preparados. En petróleo crudo, las últimas noticias que tenemos nosotros es que lo que van a hacer es, en vez de importar petróleo, Europa va a importar productos refinados. Ya hemos visto aumento en los envíos de diésel desde el Golfo Pérsico a Europa. Así que yo creo que sí, va a ser difícil para ambos lados, pero al fin y al cabo va a encontrar un equilibrio.
Y yo creo que además esto manda subliminarmente un mensaje por encima de cualquier bandera política a la no dependencia de esos productos, teniendo Producto Interno Bruto, ese producto en nuestro propio país, tener esa dependencia de los productos extranjeros. Ahora, me gustaría, Arthur, que habláramos de otro aspecto. Y yo estaba mostrando las caras de esos 10 angelitos que en el día de hoy se han hecho públicas. La Fiscalía en Ucrania ha decidido, ahí los tenemos nuevamente, que podría imputarles los cargos por el asesinato, la tortura y la violación de los civiles en este área ucraniana. ¿Esto formaría parte de alguna forma del engranaje de poder mostrar ante las Cortes Internacionales que Rusia sí ha incumplido con los acuerdos de la guerra y tiene crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra? Bueno, como sabemos, esos 10 y el regimiento a la cual pertenecen recientemente fueron premiados por Putin y los más altos de las Fuerzas Armadas rusas por sus acciones en Bucha. Pero la realidad es, al las fotos ser publicadas, número uno, se crea la esperanza de que dentro de Rusia las personas que tienen acceso y puedan ver esas fotos puedan hacer algo sobre el asunto. Segundo, internacionalmente esos 10 elementos, porque no son soldados, están muy limitados a dónde pueden viajar y a dónde pueden ir. O sea que quizás Bielorrusia, Rusia, sí, y quizás la China comunista, si en algún momento esa frontera abre y puedan cruzar ellos. Pero fuera de eso, muy limitado y eventualmente yo entiendo que esas 10 personas, elementos, tendrán su día ante la Corte en La Haga. Fíjate que quería, antes de irme a la pausa, dejarles con este comentario de la publicación alemana Bild, que decía que calcula que un corte de suministro del gas ruso podría causar la pérdida de 30 millones de puestos de trabajo en la Unión Europea. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y vamos a hablar también de unos drones, de un vídeo de unos drones que captaron cómo los soldados rusos y varios vehículos rusos estaban justo al lado de esos cadáveres masacrados en Ucrania. Bueno, pues hay algunos videos que han hecho públicas también algunas cadenas internacionales que mostraban precisamente el momento en que los drones estaban grabando el día 12 y el 13 de marzo vehículos blindados y tropas rusas justo al lado de esos cuerpos masacrados en la ciudad de Bucha. Ahora estábamos hablando con Arthur de lo que podrían ser crímenes de guerra. Guterres en el día de hoy lo ha podido comprobar por sí mismo. Y yo creo que en esa reunión con Zelensky, además de hablar del corredor humanitario, se ha hablado sobre este tema. Pero volviendo otra vez a Mariupol, donde hay más de 1000 civiles que todavía están protegidos en esos subterráneos. Ya sabemos que personal de la ONU está sobre el terreno para tratar de sacar a esos civiles de la ciudad. ¿Cuán posible es eso y cuán difícil es una operación de estas características, Arthur? Bueno, voy a contestar la segunda pregunta primero. Poder hacer eso en una zona de combate, especialmente de las Naciones Unidas, va a ser sumamente difícil. Hay que primero ver qué países van a voluntarizar sus tropas y sus personas para ir a Mariupol en una zona activa de combate para poder sacar civiles por corredores humanitarios. Segundo, pues estas personas que cometieron los actos en Bucha, donde vemos los camiones y vemos los soldados. O sea, todavía se está recopilando toda la información, en este caso, toda la evidencia, tanto de entrevistas como fotos, como videos, fotos satelitales de día antes, día después, durante, para poder hacer un caso fuerte ante la Haga. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, la excusa de que yo estaba siguiendo las órdenes, pues ya no es una excusa legal. O sea, que cualquier persona que cometió actos que no están bajo ley de guerra y los violaron, pues van a tener su día en corte y se les va a ver bien, bien feo. Ahora, Rusia sigue todavía insistiendo en que con cualquier país que sea hostil con Rusia, que ayude a Ucrania, no solamente se le va a castigar con tener que pagar ese gas en rublos o le cortan el suministro, sino que también ha dicho que cualquier interferencia dentro del territorio ucraniano sería respondida con total ferocidad por parte de Rusia. O sea, este hombre no solamente ya amenaza con el botoncito nuclear que estábamos hablando ayer, sino que además todavía sigue insistiendo en que cualquier amenaza
dentro de Ucrania será respondida con ferocidad. ¿A qué está haciendo alusión? ¿Tenemos que hacer caso a lo que dijo Lavrov, a lo que ha dicho él? ¿Estaría realmente dispuesto a una demencia como apretar ese botoncito? Bueno, dentro de Ucrania, los ucranianos pueden hacer lo que ellos estimen necesario para contrarrestar las operaciones ofensivas rusas. Ahora, operaciones dentro de Rusia por las fuerzas ucranianas, apoyados por alguna nación específica de la OTAN, pues ya es otro tema, pero como hemos visto hasta ahora, Ucrania sí, desde febrero 26 ha efectuado operaciones contra Rusia dentro de Rusia. Ahora hemos visto operaciones que han estado muy cerca de Polonia, que han estado muy cerca de Moldavia. ¿Qué pasaría entonces si alguno de esos países directamente fuera atacado con uno de esos misiles? En ese caso, Occidente, en ese caso la OTAN, ¿actuaría de la forma que no ha querido actuar hasta el momento? Bueno, hay que ver si van a implementar el artículo 4 del Charter de la OTAN, que dice que cualquier potencial ataque hacia un miembro de la OTAN, la OTAN puede unirse y tomar la ofensiva. Y entonces hay que ver si van a hacer eso o no, o cuál es la línea roja que ellos han establecido para poder implementar el artículo 4. Ahora, las preguntas que surgen, Jorge, es si el gas, porque nosotros estamos hablando de las sanciones y yo siempre señalo que desgraciadamente la hipocresía es que quizá, bueno, es una hipocresía necesaria, entre comillas, es que mientras que se imponen sanciones se le pagan millones y millones y millones de dólares en concepto de ese gas. Si decidiera cortar ese suministro, eso afectaría, me imagino, también el suministro acá. Y la siguiente pregunta que te hago, que está unida a esta, es, hemos visto en el pasado esta administración dar palos de ciego y tratar de irse a Venezuela, ya no solamente por el descalabro que es tratar de hablar con un dictador al que no se le consideraba gobierno en Venezuela hasta ese momento, pero que después cambiaron las cosas momentáneamente, sino porque además Venezuela tampoco tiene la producción ahora para poder suplir ese petróleo. ¿Quién está realmente, quién es la cabeza pensante que está manejando la energía en esta administración? Solo por saberlo. Bueno, nosotros estamos en una buena posición ahora mismo. Por ejemplo, hace 2 semanas llegó el supertanquero Soana a Bilbao y después a Rotterdam con 2 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos. Así que nosotros estamos ahora en una posición muy segura que hemos tomado la decisión de exportar petróleo crudo a la Unión Europea, una vez más para aumentar los inventarios de petróleo. Repito, el Soana, un VLCC de 2 millones de barriles, llegó a Bilbao, descargó parte de su petróleo crudo en Bilbao y el resto en Alemania. Así que no, nosotros ahora los Estados Unidos hemos aumentado aquí en Texas la producción de esquisto. Nuestras entradas de importación de Canadá siguen aumentando. Así que nosotros estamos en una buena posición. La dificultad va a ser, una vez más, es el comodín que va a llevar a esta guerra a una posición totalmente diferente. Es en el momento en que Alemania diga cierro el cierre de los oleoductos y poliductos que vienen de Rusia. Ahí esa es la decisión que va a dar un cambio total en lo que es esta guerra. Para Rusia representa casi la pérdida del 70% del valor de sus exportaciones de petróleo y de gas, 65.000 millones de dólares. Rusia puede perder en los primeros 3 meses después que esto suceda. Jorge, Arthur, les quiero hacer a los dos la misma pregunta. El tema de los oleoductos fue un tema de campaña en las pasadas elecciones. Vimos una posición muy diferente a la administración Trump, con la que mantuvo después el presidente Biden, que con un plumazo pues decidió cerrar esa producción de ese oleoducto. ¿Esto puede cambiar la perspectiva? ¿Puede hacer que a partir de este momento ese debate vuelva a abrirse y esos oleoductos nuevamente puedan volver a estar en funcionamiento? Bueno, primero, no se ha cerrado ningún oleoducto que estaba operando. Todo lo que se canceló se canceló. No, se canceló la construcción del Keystone XL, que era una línea paralela a lo que es Keystone. Keystone está funcionando desde el 2012 y como te digo, las importaciones de petróleo canadiense han subido. Así que lo que es un cambio de política, y además el oleoducto de Keystone XL todavía estaba construido nada más que a un 7%. Va a tomar por lo menos entre 12 y 18 meses para completar la construcción del Keystone XL.
Así que no, el Keystone XL fue un arma política que fue, por cierto, estoy a favor del Keystone XL. Creo que fue una decisión equivocada del presidente Biden, pero no tiene un impacto tan importante como se le hace hacer. No, Arthur, tu reflexión antes de despedirnos. Bueno, entiendo que parte de la seguridad nacional de los Estados Unidos es utilizar los recursos de los otros países antes de nosotros tener que utilizar los nuestros. Ahí hay unos pros y unos cons, ¿no? Tiene que ver con la economía generado local en estados y el segmento de trabajo que se crea. Pero eso siempre ha sido la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, aunque una nación querer ser independiente energéticamente es también importante. Esta guerra va a durar un tiempo, vamos a ver muchas acciones ofensivas y defensivas sobre el campo de batalla, todavía van a haber más castigos económicos y financieros que van a afectar drásticamente la política pública monetaria de Rusia. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jorge, que yo creo que de esa decisión de Alemania de cerrar ese grifo van a depender muchas cosas y entre ellos cómo continúe ese movimiento de la guerra. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y por supuesto a todos ustedes también por su sintonía.